Hola, hoy es 15 de septiembre de 2015. Bien, seguimos trabajando entonces el tema de la sentencia radicación 33837 del 18 de marzo de 2015, en la que es ponente el doctor Eugenio Fernández Carlier, y hay un salvamento de voto muy importante del doctor José Leonidas Bustos Martínez. Habíamos visto ayer entonces en relación con el tema del valor probatorio de las declaraciones que se le dan extra proceso por parte de cualquier persona que haya cometido un delito. Entonces veíamos cómo en este caso el señor Saudiel Orlando, el padre de la niña de 5 años, que es procesado penalmente por el homicidio agravado de su hija, toda vez que murió la niña por estrangulamiento y además por 4 heridas cortopunzantes en el apartamento donde convivía con su exmujer, una señora Irene Martínez, y de cómo entonces esa noche del 1 de noviembre del 2004 se tiene una discusión en la que había llegado la policía a mediar en el asunto, y de cómo este señor conviene en que se vaya del apartamento, pero a las 6 de la mañana, mientras tanto permanece en el estudio entre 4 y 6 de la mañana, porque la policía pues había llegado a eso de en la madrugada, diciéndole pues que al momento en que se presentaba esa discusión con su exmujer, quien tenía un amante que responde el nombre de Víctor Parrado, y de cómo entonces ese señor presenta una perturbación mental en la que su estado psicótico depresivo, ya sea por la tensión familiar debido al problema o por la situación que se presentó en esa noche, por la discusión, por el consumo de licor, o incluso también sin descartar que el señor pudo haber quedado en ese estado grave de perturbación mental al encontrar la niña muerta. Es decir, la cuestión es que el dictamen pericial de psiquiatría forense, él presentaba un estado psicótico con depresión y con intento de suicidio, al punto que a las 7 y media de la mañana llega la policía nuevamente, porque él está tratando de arrojarse desde el apartamento, de la ventana del apartamento. La policía media en el problema, interviene, y él les dice que había matado a su hija y que se iba a suicidar. Allí efectivamente entonces verifican que el cuerpo inerte de la menor en la alcoba principal, y pues proceden entonces a aprehenderlo. Pero hasta ese momento, antes de que se hiciera todo lo de ritualidad procesal debida a la situación flagrante de delito, esos hechos fácticos que se exteriorizan, así dice la Corte, pues al revisar el tema, como lo veíamos ayer, sobre el valor de esas manifestaciones o exteriorizaciones de conducta, en este caso el señor, al indicar pues que había matado a su hija, muy diferente al acto procesal. Dentro del proceso, ya cuando sucede la situación de una aprehensión en flagrancia y le leen los derechos a que tiene de acuerdo con el artículo 303 de no autoincriminación, de todo lo que diga puede ser declarado en su contra, y a la asistencia de un defensor. Esos son actos procesales ya al interior del proceso como tal, pero estas manifestaciones antes expuestas a la policía, viene la discusión por parte de la sentencia en mención, qué valor probatorio tienen, y la Corte considera que se deben de tratar como indicios, como tema de prueba, concretamente como tema de prueba,
no objeto de prueba porque en este caso fue la ritualidad procesal fue la ley 600, pero entonces cuando a él lo someten a indagatoria por ley 600, viene el contraste de que la juez de primera instancia no le dio valor probatorio a esas manifestaciones que cuando se exteriorizan ante la policía al momento de estar tratando de suicidarse. Considera a la funcionaria de primera instancia, avalado pues después por el ADCUEN, lo que diera lugar a la absolución del señor en primera y en segunda instancia, de que esas manifestaciones, primero que todo, pues habían sido hechas en ese estado emocional y por lo tanto por esa perturbación mental no debieron haberse tenido en cuenta dentro del debate probatorio como tal. Esa es la conclusión también a que llegó quien iba a ser el ponente de la providencia, que era el doctor José Leonidas Bustos, diciendo de que efectivamente esas manifestaciones en esas condiciones no habían sido conscientemente. Falla uno de los elementos de cuando se hacen esas aceptaciones o esas manifestaciones de responsabilidad o de incriminación a terceros, que faltaba entonces el estado de conciencia. Por eso termina siendo salvamento de voto la posición del doctor José Leonidas Bustos en cuanto a este punto, diciendo de que eso no tenía un valor probatorio y que bien hizo la funcionaria, a pesar de que la funcionaria se metió fue por la evaluación de la confesión del artículo 280 de la ley 600. Pero la funcionaria entonces destaca de que esas manifestaciones hechas ante terceros, pero no tienen ese valor probatorio por su estado de enajenación mental. El magistrado también es de esa posición. Sin embargo, la sala considera de que no, que eso es tema de prueba, porque cualquier tipo de exteriorización penal, aún de una persona demente, debe ser tenida en consideración para el tema de prueba. Es decir, que pueden ser considerados para los efectos de la investigación, para dar luces a la investigación, como pues en estas condiciones como indicios. Es decir, dentro del contexto global de probatorio, pues tiene que ser considerado y analizado. Pero entonces dice aquí que excepto cuando constituyan un acto procesal, porque sí, efectivamente se trata de un acto procesal, es decir, en la que la indagatoria puede ser la confesión que se hiciera con ley 600 de acuerdo al 280, y ahora en la ley 906 del 2004 con los artículos 131, cuando se renuncia al derecho de no autoincriminarse, al derecho de guardar silencio y también la entrevista que se le hace de acuerdo con el artículo 282, en la que se le tienen que advertir las garantías procesales de no autoincriminación, y que si se renuncia a guardar silencio le puede ser utilizado en su contra, y además la asistencia de un letrado. El artículo también ahí siguiente, que es el 292, igualmente pues ya tiene que ver con la aceptación de cargos, la audiencia como tal. Aclaro que el artículo 200, son los artículos 282 que mencioné ahora, que es la entrevista o el interrogatorio del indiciado, y 283, que es la aceptación del imputado, en la que hace un reconocimiento libre, consciente y espontáneo, que lo cual tiene que ser evaluado por el juez de garantías o el juez de conocimiento, de acuerdo con el artículo 131. Y es lo que les decía yo en el caso que tengo de presente, donde el menor infractor se presenta a URPA para indicar que había cometido un homicidio, no estaba en situación de flagrancia, pero entonces se le hace la entrevista del artículo 282 y después se formula la imputación de cargos, y él acepta los cargos con todas las prevenciones y las garantías. Eso sería constituido prácticamente considerado como un acto procesal. Lo que pasa es que allí viene entonces el asunto que les comentaba, de que el juez, al imponer la sanción en la semana pasada,
paró esa audiencia y la tiene fijada para el 17 de esta semana, toda vez que se va a llenar de razones en el entendido de que hasta dónde pues meramente esa aceptación como tal, si no existen otros elementos materiales de prueba que aporte la Fiscalía para imponer la sanción, o en este caso por ser un infractor, y el caso en los adultos, pues allá sí la responsabilidad penal, porque la mera aceptación por sí sola pues no daría se violaría la presunción de inocencia siempre y cuando, si no hay otros elementos materiales de prueba que coadyuven o que respalden entonces la comisión de ese delito en cualquier grado de autoría o participación. Entonces, fíjense bien que esos mismos presupuestos en las figuras jurídicas del principio de oportunidad y de los preacuerdos, pues obviamente no puede menguarse el principio si no se desvirtúa la presunción de inocencia. Tiene que haber un mínimo de elementos materiales de prueba que establezcan la responsabilidad. De lo contrario, pues un juez no avalará un preacuerdo ni un principio de oportunidad. Y en estas condiciones podemos decir también, en cuanto a la aceptación de cargos, de que tiene que existir algún elemento material de prueba que realmente establezcan, pues evidencien esa responsabilidad penal. Eso es, pues obviamente hay que tener mucho cuidado aquí, hay que mirar a ver cuál es la decisión que se tiene. Les decía yo que pues no, vamos a ver qué instrumentos jurídicos se utilizan, si se invalida esa aceptación de cargo en esas condiciones, o sea, anularía el acto procesal como tal por parte del juez, que sería lo más pertinente allí, o tomar una decisión de fondo pues para resolverle definitivamente la situación a esta persona. Ese es el camino que se está por resolverse frente al caso en el que me dio lugar a ahondar un poco más a fondo en esta sentencia 837 de ponencia de este año. Entonces, allí yo creo que hemos planteado el tema pues del valor probatorio, o por lo menos qué incidencia tiene dentro del contexto legal las manifestaciones de incriminación que se hagan, como en este caso sucedió. Pues ya reitero que la Corte Suprema pues sí hace la salvedad de que estas manifestaciones de exteriorización penal sean de conductas aún estando en esa situación de enajenación mental. Esto sí tiene que ser evaluado por las instancias y con otros elementos materiales de prueba. No así entonces cuando se trata de un acto procesal, porque pues allí ya lo que lo que se exige es revisar si se dieron las garantías procesales, tales como las de darle a conocer que no se autoincrimine, o que si no guarda silencio puede ser utilizado en su contra, y los derechos a un letrado o a un abogado para que lo oriente. Entonces es una situación en que dentro de la ley 906 esas garantías ahora se dan en esas condiciones, lo que otrora era la confesión explícita que se daba pues en el artículo 280 de la ley 600, que es una figura que ahora no la tenemos. Incluso era un medio de prueba. Recuerden que dentro de los elementos de prueba estaba la confesión. Ahora según la ley 906, la confesión no hace parte de los instrumentos a que se refiere el artículo 380 y los medios de conocimiento del artículo 382. No dice por ningún lado la confesión. Entonces este es el asunto pues en primera instancia. Ahora abordamos el tema que les decía, que les estaba comentando ayer con el segundo y estábamos indicando sobre este tema de el principio de suficiencia o de razón suficiente, del que habla esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces también pues allí anticipé
que este principio de suficiencia o el principio de razón suficiente, el principio de razón suficiente. ¿Y esto es para qué? Cuando se habla de la duda razonable como una propuesta de solución al fenómeno, en ese caso que se analiza ahí de la muerte de la niña, distinta a la de la fiscalía, no susceptible de ser refutada en casación. Entonces se refiere al principio de suficiencia o de razón suficiente. Entonces aquí también entonces hay que hablar en relación con el medio objetivo de conocimiento de confrontación o refutación. Y esto está basado en la crítica, basado en la crítica racional de teorías. Recordemos que el artículo 371 de la ley 906 habla de teoría del caso. Pues aquí entonces entra en juego esto de las teorías del caso. Hablamos de las hipótesis, de las proposiciones que presentarán entonces las partes y los intervinientes. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia entra a revisar esta decisión de la primera instancia, el acuo y el adquem, en la que se absuelve a Saudiel Orlando López Cruz por ese homicidio agravado, en estado pues por perturbación mental, hablamos como inimputable, la Corte Suprema de Justicia casó condenándolo por homicidio agravado a Saudiel Orlando, indicando pues por el homicidio agravado de la niña. Toda vez que dice la Corte Suprema de Justicia que el análisis lo aborda desde el punto de vista de la duda razonable, es decir, la Fiscalía presentó una hipótesis con razón suficiente en la que estima o concluye que Saudiel Orlando López Cruz fue el autor del homicidio de la menor debido a su estado de perturbación mental. Eso lo llevó a cometer el homicidio en la menor. Entonces, cuando las instancias entran a estudiar la decisión de primera instancia y después el tribunal confirma esa absolución, entonces dice la Corte que estudiando esas razones en que concluyen estas instancias la absolución, indica la Corte Suprema de Justicia que todas las proposiciones o los meros enunciados que hicieran las instancias para concluir que Saudiel Orlando no era el autor del homicidio no tenían razón suficiente, es decir, violaron el principio de suficiencia. Y entonces aquí viene el asunto que la Corte ha introducido en varias sentencias de su sentencia de casación penal sobre este tema de la razón suficiente. Entonces, repito, para que comprendamos el fenómeno que se propone por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues miremos algunos aspectos importantes de la sala de decisión mayoritaria y después miramos el planteamiento importantísimo en salvamento a voto del doctor José Leonídas Bustos Martínez en relación con este tema del principio de suficiencia o de razón suficiente. Por acá entonces también dije ayer que
hay otro principio al que se hace referencia la Corte Suprema, que es el principio de economía, o rasero de Occam. Eso suena algo novedoso, y entonces tiene que ver esencialmente con las teorías o que se acepten teoría o conjeturas simples dentro de varias hipótesis que resuelvan un problema, una proposición. Entonces, entre ellas que sean iguales para resolver esa proposición, entonces escogerá la conjetura más simple o la teoría simple. Entonces, eso obedece, es un principio que viene acerca de los hallazgos científicos, y entonces la Corte dice, bueno, esto también tiene aplicación en el procedimiento penal en razón de la sana crítica. Entonces, como sana crítica, se introduce este principio de economía o del rasero de Occam como un criterio epistemológico para apoyar en esencia este principio de suficiencia o de razón suficiente. Además de eso, la Corte en esta providencia también analizó pues el tema que la ley 906 del 2004 da entrada a este criterio de medios objetivos de conocimiento, de confrontación o de refutación basados en la crítica racional de las teorías. Ahora, y ello obedece a una providencia de la misma Corte de Suprema Justicia que en extenso trató el tema, que es la sentencia 36357, lo dije ayer, del 26 de octubre del 2011. Esa es componencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Entonces la sentencia es 36357. Ustedes allá, por favor, les pido que profundicen esta sentencia 36357 del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Pues habla de el tema del modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o refutación. Entonces, modelo, pongámoslo acá, más el término que utiliza la Corte es modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o refutación, entonces basado en la crítica racional de teorías. Entonces, para comprender mejor el asunto, se apoya la Corte Suprema de Justicia en su sala de decisión mayoritaria. Los 7 magistrados, uno se declara impedido y otro que es el que salva el voto, que es el doctor José Leonidas Bustos. Decimos entonces que la Corte Suprema de Justicia dice en profundidad que sobre este tema del principio de suficiencia o de razón suficiente se deben tomar en cuenta pues los siguientes aspectos. Dice, para que comprendamos un poco mejor el asunto, dice la sala de decisión mayoritaria, en el punto 3, en el ítem 3.2 de la página 39, usted encontrará lo que va a leer aquí. Dice, posición de la Corte 3.2.1. La sala en sentencias 21844 del 13 de febrero del 2008 y la 36824 del 1209 del 2012, o sea 12 de septiembre del 2012, ha defendido el principio de razón suficiente como aquel que reclama en aras de reconocer el valor positivo de verdad de un enunciado, un motivo apto o idóneo para que ello sea así y no de cualquier otra forma. En otras palabras, dice la Corte, es el que alude a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición. Cita la sentencia 21844, pues, que acabo de mencionar del 2008,
o a la aserción que requiere de otra para ser reconocida como válida. Entonces ahí se refiere a la sentencia 36824 del año 2012. Entonces, en la página 40 encuentra aquí lo siguiente: en aras de profundizar en el principio de razón suficiente, la Corte ha venido desarrollando criterios epistémicos, a partir de los cuales sea posible establecer la racionalidad de las acepciones empleadas en las motivaciones de las sentencias. Así, por ejemplo, en el fallo Radicación 22.019 del 17 de septiembre del 2011 y en el 41.778 del 2014, se ha referido al principio de economía o rasero de Occam como parámetro epistemológico que repercute en la sana crítica. Recordemos que aquí les recuerdo que la sentencia 41.778 del 5 de marzo del 2014, la Corte Suprema de Justicia en realidad resolvió el tema en el que en un paseo en San Andrés a una niña pues intentan accederla carnalmente, una joven de 11 años. Ella es procesado, el autor de esta conducta punible, por acusado por el delito de actos sexuales abusivos en menor de 14 años. Sin embargo, en la teoría del caso, cuando se van al juicio oral, el fiscal muta a favor, porque degrada la conducta, digámoslo, por un acceso carnal en grado de tentativa. Entonces, bajo esas circunstancias, fue condenado el señor por esa conducta punible en la modalidad de tentado, y entonces viene todo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia al indicar de que el acceso carnal, esos tipos penales establecidos en la ley 599 del 2000, pues tienen como una exigencia es la violencia, situaciones diferentes a los actos sexuales abusivos en los que es posible que haya el consentimiento. Entonces, bajo esas circunstancias, la Corte Suprema de Justicia casa ese fallo en que ha condenado a esta persona por ese delito, pero acomodándolo o adecuándolo a esos actos sexuales, actos abusivos en menor de 14 años, aunque la pena la tiene que dejar en firme, toda vez que no cabe la reforma imperius, porque es único en la casación como recurrente, entonces no se puede empeorar, y queda la pena en 7 años que le han establecido a este señor. Pero aquí la Corte Suprema de Justicia evalúa el asunto del principio de economía o del rasero de Occam para estimar en sana crítica que dentro de las, como dice aquí más concretamente, le leo: en virtud del cual siempre deberá escogerse el principio de economía o el rasero de Occam, deberá escogerse la teoría o conjetura más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. Entonces, bajo esas circunstancias, en sana crítica, la Corte estima pues que a pesar de que la niña por sus escasos 11 años pues no contextualiza muy bien la situación de si pues le había despojado de su ropa, es posible que haya intentado accederla carnalmente, pero al fin el dictamen pericial da himen no elástico íntegro, por lo tanto entonces se descarta el acceso carnal, se condena por acto sexual abusivo menor. Pero lo que quiero decirles es que la Corte Suprema de Justicia en ese análisis aquí sale a reducir pues el tema del principio de suficiencia o razón suficiente conectado con el principio de economía o el del rasero de Occam, para comprender entonces que bajo esas circunstancias entonces es posible sustentar que existió una hipótesis razonable de la Fiscalía que no fue o no logró ser desarticulada o resquebrajada por la tesis contraria, sea la de la defensa. Así entonces, sigamos analizando la decisión de fondo de la Corte Suprema en torno a este principio de razón suficiente. Sigue diciendo la Corte
no desconozco que realmente pues la posición es interesante, pero quizás más todavía me parece la posición del salvamento de voto del doctor José Leonidas Bustos Martínez, y decía yo que me pongo del lado del doctor en el que salva el voto por las consideraciones también muy intelectuales en que ataca a esa decisión mayoritaria y al decir pues que la Corte descontextualizó la jurisprudencia en torno a este tema del modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o de refutación basada en la crítica racional de teorías. Es decir, lo que quiere significar o lo que quiso significar en su salvamento de voto es que, si bien es cierto, se apoyó la decisión mayoritaria, bien en lo que está pues establecido ya antes y principalmente en la sentencia 36357 del 2011, cuando habla de las teorías o de las hipótesis en la que se dan unas alternativas incluso para que aquellos los oponentes presenten unas con aserción y de valor verdadero unas hipótesis, podría ser, ¿no? Es decir, en ese caso la misma defensa. Pero entonces, mire que la situación importante en el salvamento de voto es que dice el magistrado que la sala mayoritaria pues descontextualizó la línea jurisprudencial, esta 36357, porque pues el alcance en cuanto a esas hipótesis pues no permite comprender lo que finalmente consideró la misma Corte Suprema de Justicia en sala de decisión mayoritaria, de casi que plantear un modelo procesal penal que no está constitucional ni legalmente establecido, con aquello de que se le exija al acusado presentar una hipótesis o igual o de mayor envergadura a la del su oponente, que es la Fiscalía. De igual manera le dice la Corte Suprema de Justicia en esta providencia, haciéndole un reclamo a las instancias, cuando dice que estas fallaron completamente porque no presentaron motivos razonables o suficientes para explicar las aseveraciones que tuvieron en cuenta para considerar que Saudiel Orlando no era responsable de ese homicidio. Y así en varias partes de la providencia ataca la decisión mayoritaria, principalmente de que los enunciados o los postulados en que se apoyaron las instancias para indicar que Saudiel no era el responsable, se les exigía o se les exige a ellos hacer un planteamiento de hipótesis con proposiciones asertivas de mayor envergadura a las en este caso, de la misma Fiscalía. Así entonces, miremos lo siguiente, vean. Dice, en el asunto de la duda razonable, en la página 55 de la providencia, dice, esto último, es decir, de la duda razonable, conlleva para los jueces de sustentar la incertidumbre invocada con la presentación de teorías o explicaciones que se le enfrentasen como crítica trascendente a la del ente acusador. Era su deber proponer respuesta a la pregunta según la cual, si no fue Saudiel Orlando el autor de la muerte de la niña, entonces ¿quién o quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron? Entonces dicen, en términos epistemológicos, dice la Corte, debían suministrar en los fallos razones o condiciones idóneas para los cuales a la proposición concerniente a la diversidad de hipótesis para explicar el fenómeno podía asignársele el valor de verdadero, y para ello no solo tenían que exponer con claridad cuáles serían las otras propuestas de solución, por ejemplo, que Víctor Parrado, o sea el amante de la señora, fue el autor, o que Irene, o sea la ex esposa, y el mismo amante lo cometieron.
sino además debían acompañarlas de otras aserciones tendientes a establecer su capacidad explicativa, así como su sujeción a los medios de prueba del proceso. Página 55 dice eso la Corte en su decisión mayoritaria. Entonces repite la Corte ahí en la misma página lo siguiente, dice: tanto la funcionaria de primera instancia como el cuerpo colegiado incumplieron con ese deber y por ello desconocieron el principio de razón suficiente. Únicamente se refirieron a otros enunciados que carecían de cualquier fuerza explicativa o de poder de refutación desde la perspectiva única de hipótesis elaborada. Es decir, la perspectiva única de la hipótesis fue la de la Fiscalía. Es decir, que al no presentarse una hipótesis igual o de mayor envergadura o con suficiencia razonable o de razones suficientes o poder de suficiencia que superen esa teoría, no, por lo tanto, entonces no podían, y dicen, quedaron como sesgadas las decisiones de la primera instancia, simplemente haciendo enunciados, pero no justificándolos o dando una explicación derrotando entonces la hipótesis de la Fiscalía. Eso lo exige la Corte Suprema incluso para los jueces, los funcionarios de primera instancia. Ni qué decir entonces del acusado, a él también. Entonces, por eso es muy importante el salvamento de voto del doctor José Leonidas Bustos cuando ataca este asunto. Y miremos lo siguiente entonces. ¿Qué dijo entonces, oponiéndose a todo este asunto, el magistrado, quien tenía una posición original y termina siendo el quien salva el voto, el doctor José Leonidas Bustos, sin referirme ya al tema ese de lo que se manifestó a terceros y lo que manifestó a los médicos por aquello de violación al secreto profesional, y así lo dijo la Corte Suprema de Justicia ya también muy claramente, y hay bastante decisiones de la misma Corte Constitucional y de las decisiones de casación penal en el tema del secreto profesional por violación del artículo 74 constitucional de los médicos que divulgan lo que su paciente le dice bajo ese secreto profesional de incriminación. Entonces, pero el tema en relación con el principio de suficiencia, dijo el doctor José Leonidas Bustos sobre el principio de razón suficiente y modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación. Dice aquí lo siguiente, comillas: escudada en el principio de razón suficiente, dice el doctor José Leonidas, es decir, que la Corte Suprema de Justicia, escudada en el principio de razón suficiente, la sala mayoritaria, en un esfuerzo por superar los múltiples interrogantes y dudas que la investigación ofrece, acude al modelo objetivo de conocimiento de confrontación o de refutación para introducir la tesis de que el principio, el indubio pro reo, no tiene aplicación cuando la Fiscalía ha presentado toda una explicación razonable del caso, y la teoría opuesta, es decir, la expuesta por la defensa, no logra reunir un nivel de explicación razonable igual o superior. Entonces dice el magistrado aquí que tres razones lo llevan a separarse de ese planteamiento. Entonces, el primero es que la premisa empleada para solucionar el presente caso no encuentra un respaldo en la jurisprudencia citada por la sala mayoritaria. Segundo, el criterio epistemológico aquí expuesto, dice, implica la alteración del modelo de juzgamiento diseñado por la Constitución Nacional. Y tercero, las pruebas existentes en el expediente no conducen a la certeza requerida por el ordenamiento jurídico para dictar sentencia de condena. Entonces dice así: me abstengo en este apartado de discutir la legalidad de dicho modelo, es decir, el modelo objetivo de conocimiento o confrontación o refutación, para en cambio sostener que la premisa empleada para solucionar el presente caso constituye una síntesis descontextualizada de esa línea jurisprudencial.
Y entonces dice que la sala mayoritaria decantó el siguiente criterio epistemológico, ¿no? Y es verdad, la sala sí consideró un criterio epistemológico en la página 41, porque allí dijo la sala, abro comillas, circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso que sean susceptibles de explicar el fenómeno materia de debate o que desestimen con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales, cierro comillas. Entonces, a este punto, cuando la Corte dijo esto en la página 41, dice el doctor José Leonidas que en este tema la sala pues había decantado ese criterio epistemológico, y entonces que lo deriva según eso, de las decisiones de las sentencias 36.357 del 2011 y la 41.390 del 2014, también del doctor Eugenio Fernández Carlier, esta última, porque la anterior era del doctor Julio Enrique Socha. Entonces dice que del anterior ejercicio conceptual la sala extrajo entonces una premisa, y entonces allí hace referencia pues a que dice así que cuando en comillas, cuando el ente instructor ha presentado respecto de una situación fática en principio por fuera del ordinario o compleja, una explicación razonable que satisfaga aquellos aspectos anormales o intrincados del fenómeno y esté apoyada en los medios de prueba que obren en el expediente, la duda o ausencia de certeza jurídica solo procederá cuando la solución alternativa que se brinde logre reunir similar nivel de explicación. Esto dijo la Corte Suprema en sala de decisión. Si la hipótesis absolutoria, en cambio, está soportada en proposiciones que no sugieren respuesta alguna o que requieren de otras para llegar realmente a una solución, entonces dice la Corte, se habrá violado el principio de suficiencia o de la lógica de lo razonable, si el juez con esas bases adopta una decisión favorable a los intereses del procesado. Entonces él critica esto, dice que de acuerdo a esto pues las razones que considera el doctor son las siguientes. Dice no está de acuerdo con esa posición porque se descontextualizó. Y entonces aquí se trae pues en la colación la sentencia, la 36.357, dice el doctor, el magistrado que salva el voto, que esa línea jurisprudencial, la 36.357 del 2011, del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, pues plantean el aspecto de la crítica racional de teorías, ¿no? O sea, de la teoría del caso. Entonces, allí en los puntos o en los ítems de esta sentencia 36.357, los ítems 2.3.1 establece las hipótesis en las cuales la defensa puede plantear una teoría del caso, ¿no? Y entonces mire que dicen, por ejemplo, en el ítem 2.3.1, dice, de la 36.357, dice, presentar como mínimo una teoría del caso y enfocar todos sus esfuerzos durante el desarrollo del juicio para demostrarla y a la vez defenderla de la crítica. El ítem 2.3.2, no ofrecer, es decir, ¿qué hace la defensa? ¿Qué puede hacer? No ofrecer explicación alguna y decidirse en el transcurso de la audiencia por una de las varias estrategias metodológicas que haya preparado, incluida la teoría que en un principio hubiere proferido exponer, a fin de controvertir como crea conveniente las proposiciones tanto empíricas como jurídicas que fuera introduciendo la contraparte. En un ítem 2.3.3 dice exponer. ¿Qué puede hacer la defensa? Exponer una determinada teoría del caso sin perjuicio de retirarla, modificarla, condicionarla, adicionarla o replantearla como le dictan las circunstancias de acuerdo con el devenir de cada asunto. Y en el ítem 2.3.4 y último dice la defensa puede hacer ¿qué? No presentar ni construir hipótesis alguna, limitándose a cuestionar el alcance de las pruebas del acusador, evidenciar la falta de solidez de los argumentos o destacar la inconsistencia de su postura. Entre paréntesis, aunque esto sería recomendable solo cuando la labor de la Fiscalía fuese muy deficiente, cierra paréntesis. Entonces,
el doctor José Leonidas sí dice que esa 36.357 sí se rescató la garantía de la presunción de la inocencia a favor del acusado. Sin embargo, entonces, el doctor José Leonidas no entiende, dice así en la página 95 de esta providencia en salvamento de voto, dice, no se entiende, comillas, no se entiende, y tampoco lo explica la decisión mayoritaria, por qué razón de la conjugación entre las circunstancias extraordinarias del caso, que no es más que una etiqueta fruto de subjetividad del operador judicial, y el principio de suficiencia, surge el criterio epistemológico expuesto, y de este último se deriva la premisa según la cual corresponde al acusado o al juzgador de instancia formular una teoría alternativa con similar nivel de explicación a la expuesta por la Fiscalía para aspirar a una solución. Sigue diciendo el doctor Bustos, esta exigencia es incompatible con la línea jurisprudencial citada porque, ahora sí, sin razón suficiente, limita la eficacia de las diferentes opciones a las que puede acudir la defensa del acusado, en tanto resta todo valor a las críticas dirigidas contra la teoría del ente acusador con el fin de crear una duda razonable. Y entonces, dice en la página 95 el salvamento del doctor Leonidas, dice, en resumen, la premisa empleada por la sala mayoritaria para solucionar el presente caso, usada implícitamente en el fallo 41778 del 2014, donde también salvo el voto, dice él, tiene como consecuencia práctica que todo procesado, bajo circunstancias excepcionales, debe construir un discurso sustentado en medios probatorios, encaminado a demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la conducta punible, siéndole obligatorio indicar con algún grado de certeza quién ha sido el verdadero autor de la conducta que le ha sido imputada. Esta carga también pesa sobre los juzgadores de instancia cuando estos se propongan reconocer la existencia de duda razonable. Entonces dice, y finalmente en la página 98 dice, haciendo abstracción de tales condicionamientos, la sala mayoritaria instauró un nuevo referente para el juzgamiento penal. Así, no solo violó el debido proceso en el caso concreto, en términos generales y abstractos, desconociendo los postulados del Estado de Derecho, alteró el modelo de juzgamiento diseñado por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Los jueces, dice, carecen de legitimidad democrática para rediseñar los pilares del proceso penal. Semejante ejercicio configurativo desborda sus competencias institucionales. Entonces, finalmente dice en la página 99, la sala abandona el esquema conceptual de la presunción de inocencia para implementar un parámetro diverso, el denominado rasero de Ockham como marco de juzgamiento penal. Se suplantó el modelo de juzgamiento constitucional y legalmente aplicable. Quien sea acusado de cometer un delito sería razonablemente menos inocente, dicho de otra manera, más o menos culpable. Para recuperar su estado de inocencia, estaría en el deber de elaborar una hipótesis que, contrastada con la de la acusación, se ofrezca igual o más razonable. Y tiene toda la razón el magistrado. Finalmente, ya para terminar, le doy la razón al señor magistrado que salva el voto, doctor José Leonidas Bustos Martínez, porque entonces, volviendo al planteamiento de la decisión mayoritaria, en la que en esencia, cuando postularon hipótesis en las que pudo haber ocurrido la muerte de la niña, para la Corte fueron insuficientes, y que entonces cuando se arriesguen a absolver a alguien por duda razonable, pues deben demostrar una proposición igual o mayor a la de, en este caso, la misma Fiscalía. Es decir, la hipótesis del fiscal triunfó y entonces se cayó las decisiones de primera y segunda instancia, y en esta posición, en estas consideraciones, entonces para mí, pues yo pienso igual que se desbordó los magistrados del tribunal,
de la máximo colegiatura, porque le exige más cargas de las que se dan dentro de esos principios de presunción de inocencia, además de que día a día vamos dándonos cuenta los defensores que son malas exigencias que a la hora de la verdad le están imponiéndole al acusado frente a la hipótesis que va a presentar el ente acusador, como dice allí finalmente el doctor José Leonidas Bustos, es decir, demuestre usted que es el inocente, cuando esa presunción de inocencia, esa carga la tiene que desvirtuar es el ente acusador, el Estado. El Estado, a través de la Fiscalía, si no logra demostrarla, pues no se le puede exigir al acusado, y menos a las instancias que entonces propongan teorías o hipótesis igual o de mayor condición, tratando pues de, como quien dice entonces, triunfe en últimas, a ver cuál de las hipótesis va a triunfar, como si fuera entonces una proposición fáctica de hechos, para ver cuál es la que va a hacer resultar más aplaudida. Y entonces, cuando el devenir es que siempre en toda la tradición jurídica es el análisis es el del debate probatorio, al menos exista una duda a favor del procesado, brilla la presunción de inocencia, el indubio pro reo, que ese es lo que señala pues el artículo como principio rector, el artículo séptimo de la ley 906, cuando dice presunción de inocencia e indubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esa carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir el convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. Es claro entonces para mí ese principio, regulado no solamente en el artículo séptimo sino del Código de Procedimiento Penal, sino en los tratados internacionales ratificados Colombia, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Ley 74 del 68, y la Convención Americana, la Ley 16 del 72, garantías procesales del bloque constitucional, también contemplado pues en la misma Carta Política, esa presunción de inocencia, pues esa carga no se puede invertir, y día a día entonces se está desnaturalizando, porque entonces cuando presenta escrito de acusación con esa cuestión de la probabilidad, están diciendo usted es más o menos probable que lo condenen, demuestre entonces una hipótesis que vaya en igual o mayor a la de la Fiscalía. No, la carga procesal es de la Fiscalía. La defensa, si nos atenemos a esa providencia 36357 del 2011, excelente providencia que la recomiendo, del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, 36357 del 2011, en ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, pues brilla el papel fundamental de virtuar la presunción de inocencia, y en el tema de la teoría del caso, en tratándose de la defensa, tiene 4 posiciones que puede asumirse, y el juez, al resolver también en este sistema que no es únicamente de adversarios, entiéndase fiscal y la defensa o procesado, pero también hay otros intervinientes especiales que posiblemente tendrán una teoría, víctimas a través del fiscal. Ministerio Público también podrá dar un planteamiento, y finalmente entonces esa crítica racional de teorías es cierto, pero teniendo en cuenta que es preponderante la carga del Estado de demostrar la responsabilidad, y que cuando hay al menos una duda a favor del procesado, cabe completamente la absolución. Y si no, entonces, ¿qué pasa con el tratado de la lógica
de la prueba criminal, cuando se refiere a ella Nicola Framarino de Malatesta y otros, cualquier cantidad de autores que siempre tenemos en cuenta, y lo mismo que vamos a hacer entonces con Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli en ese tratado que se tiene sobre también esos garantías procesales penales que cada día entonces, en lugar de ir más a favor, están desequilibrándose. Muy bien, dejemos entonces aquí ya esta exposición, lo dejo. Sigamos en este esquema importantísimo, tratando pues de entender y fijar posiciones, hacer críticas respetuosas a las decisiones. Hoy en día yo me atengo a lo del common law, es decir, la jurisprudencia. Ese es básicamente, en mi punto de referente, es la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Sala de Decisión de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Si bien es cierto el imperio de la ley como tal, principio constitucional, pero hay que entender que en casuística, recordemos la doctrina probable, 3 decisiones sobre el mismo punto que resuelvan el problema hacen doctrina probable y son de orientación de los jueces y de obligatorio cumplimiento algunas decisiones en las que ellos se podrán apartar, pero también tendrán que dar las razones suficientes, potísimas, para apartarse de ellas. Entonces, la jurisprudencia son punto de partida para resolver problemas, casuística, y qué bien. Bueno, entonces dejemos hasta allí. No te olvides darle clic si te gusta. Seguimos. Chao.